lo dejamos en espera. Sí, vamos a hacer el avance con Pablo Quintero, politólogo, consultor político venezolano. De Venezuela. Pronósticos de las próximas elecciones que serán el 28 de julio. ¿Qué pasará? Vi una entrevista de Machado con Jorge Ramos y vi mucho optimismo, vi un manejo muy preciso de ella sobre la situación que está pasando y también vi esos aires de esperanza, de ese nuevo amanecer que la mayoría de los venezolanos desde aquí yo siento que están esperando. Bienvenido, Pablo. Hola, Iván, gracias por la invitación. Sí, como tú muy bien mencionas, hay esperanza en esta elección. Es una elección crítica porque las elecciones en Venezuela representan muchísima atención por lo vivido en nuestro país. Son unas elecciones que también coinciden, fíjate tú, con las elecciones en Estados Unidos. Este año también se dan elecciones en Estados Unidos. Las de nosotros son el 28 de julio, ya falta poco. Pero bueno, se respira esperanza porque las últimas encuestas de alguna manera terminan posicionando un poco más a Edmundo González Urrutia por encima de Nicolás Maduro. Sin embargo, tú sabes que... Creo que tiene 40 puntos por arriba, casi 40 puntos, sí, ¿no? Sí, no se había visto eso antes. Algunas encuestas hablan del 15%, otras encuestas hablan del 25%. Pero como te decía, las encuestas son la fotografía del momento. Muchas encuestas se han equivocado en las últimas elecciones, no solamente en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, sino también alrededor del mundo. Aquí lo importante que hay que analizar es que pase lo que pase, Venezuela puede vivir una época distinta absolutamente en caso de que gane Edmundo González. Aquí se viene un proceso de negociación, de entendimiento, de transición. La mayoría de los venezolanos están a la expectativa de ver qué va a pasar porque estamos hablando de un evento inédito, unas elecciones atípicas, donde vemos que también el liderazgo de María Corina ha ayudado mucho a que la oposición haga campaña, pero como también lo he conversado en otros espacios, Iván, no se puede subestimar el adversario, no se puede subestimar la capacidad ni la maquinaria del oficialismo que sabe hacer elecciones, sabe ganar elecciones y bueno, de alguna manera está organizada con su partido único. La cuestión de la Comisión Electoral o el Tribunal Superior... Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es el nivel de confianza y cuántos organismos o países estarán presentes en la vigilancia del proceso del conteo electoral? Bueno, en esta elección, por ejemplo, Brasil no va a mandar observación internacional. El presidente Petro descartó también la observación internacional por falta de tiempo. Estamos hablando de una comisión de aproximadamente 500 invitados. Estamos hablando de fuente oficial que garantiza esa información. El Centro Carter está invitado también. Y algunos representantes de las Naciones Unidas. Están 4 representantes de las Naciones Unidas que van a hacer un informe privado que no va a ser público, pero esta va a ser una elección donde no va a tener una observación internacional como, por ejemplo, la elección con Chávez, que vino mucha gente para acá a observar el proceso. Ivonne. Sí, a mí me gustaría ya en un contexto más general su lectura respecto al proceso de Venezuela desde el inicio del chavismo, con críticas o ponderaciones aparte a Nicolás Maduro y la diferenciación que hacemos mucho entre Chávez y Maduro, evidentemente, pero esa oposición, el papel que ha jugado desde Capriles, Guaidó e incluso la misma María Corina, que también tiene cuestionamientos y se le ha vinculado a casos de corrupción según Venezuela, según las leyes. O sea, ¿cómo podemos valorar en todo el proceso el papel jugado por la oposición para que Venezuela llegue al punto en el que se encuentra hoy? Sí, bueno, lo primero es que hay que entender que la figura de Chávez siempre se utiliza en las campañas electorales para revivir el ánimo, diríamos, generar nostalgia, y eso es un elemento de propaganda muy interesante que incluso el madurismo, el gobierno, está utilizando la figura de Chávez, los videos de Chávez, los discursos de Chávez. Pero lamentablemente, bueno, como todo, Maduro necesita construir su propia épica, su propio discurso, y a pesar de que se utiliza la imagen de Chávez, el gobierno está haciendo los esfuerzos por construir un discurso propio, un discurso distinto, una épica distinta.
Y eso es algo que se ve mucho en la campaña electoral, la figura de Gallo Pinto, que significa Maduro. Con Chávez se utilizó mucho la figura de los ojitos de Chávez, los colores, la bandera. El elemento ideológico político estaba más presente, se hablaba más de la izquierda regional. Era otro momento político, por supuesto, porque estaba más activo el Mercosur, estaba más activo el ALBA, estaba más activo en las relaciones con Argentina, con Evo, con Lula, con otros gobernantes. Pero Se el día de hoy perfilaba vemos como que un el líder panorama continental, político o la izquierda Pablo. es totalmente- Sí, se ¿Cómo, perfilaba perdón? Chávez como un líder continental. Pero yo quiero que me haga la crítica o valoración al papel jugado por la oposición en todo este proceso. Sí, la oposición y la gente que nos escucha ya desde República Dominicana debe entender Nos quedan que 2 la minutos. oposición Sí. está absolutamente dividida al día de hoy. Una cosa es coyunturalmente unida por la elección, pero hay fuertes fricciones, fuertes divisiones producto de lo que quedó de aquel llamado gobierno interino de Juan Guaidó. Aquí en Venezuela se prometieron muchísimas cosas que no se cumplieron. Aquí se prometió un cese de usurpación, un gobierno de transición, unas elecciones libres, una intervención militar, salidas por la fuerza, y eso generó un gran desgaste en la población, tanto así que durante la época de Guaidó Buen punto. se estimuló el discurso de la Hay abstención. algo que no se... Pero buen punto. Pablo, Dime, Julio. Sí, Pablo. Es que hay algo que quizás en República Dominicana no estamos entendiendo. Entendemos que María Corina Machado está vetada y no puede ir como candidata, lleva a Edmundo González como su candidato oficial, pero ella dice en los mítines que ella va a gobernar y que va a ser la presidenta de Venezuela. ¿Cómo explicarle eso a la República Dominicana? Bueno, eso es populismo y demagogia, porque Ay, espera. en la práctica, María Corina Machado no pudiera gobernar en Venezuela. Parte de las negociaciones que se darían en un proceso de transición es que el gobierno venezolano no va a aceptar que el liderazgo de María Corina Machado, un liderazgo que es altamente confrontativo, que pidió intervención militar en Venezuela, que pidió sanciones, gobierne un proceso de transición. Pero por otro lado, hay que entender que la figura de Edmundo González Urrutia, a pesar de que está dentro de la fórmula de María Corina Machado, tiene una personalidad, una propuesta y un discurso totalmente distinto, donde habla de inclusión, habla de negociación, habla de entendimiento, pero esto es, diríamos, hablar de esto sería hacer futurología política, porque el escenario tiene tanta incertidumbre que al día de hoy en Venezuela se corre el riesgo de que el gobierno venezolano anule la tarjeta de la MUD y También. quede por fuera la tarjeta de la MUD en la Pero que ¿cómo va a ser? votaría el venezolano por Edmundo González Urrutia. Lo que te quiero decir con todo esto es que la figura de María Corina Machado, a pesar de que emociona e ilusiona, moviliza, no estaría presente en un proceso de transición política porque ese sería un punto de negociación por parte del oficialismo. Pero qué negociación, el que ganó las elecciones la ganó y el que la perdió la perdió. La ganó Edmundo, ya no participa, Gray, es lo que le está diciendo. Pero es que si No, hay pero estamos hablando con los posibles perdedores, yo tengo una pregunta, con Maduro, precisamente en negociación, porque los... Pero ¿cuál Tú es la hablas de negociación? Tú hablas de negociación en un entendido como que el oficialismo de hoy, por Nicolás Maduro, no quisiera entregar en dado caso que los resultados no le favorecieran en la elección. Así lo entiendo yo. Si me puedes explicar, por Ya favor. finalmente. Sí, correcto. Supongamos en un escenario hipotético que gana Edmundo González Urrutia. El gran dilema que tiene la oposición no es ganar la elección, ¿Y cuál es es? llegar al poder, es oye, llegar a ahí. Miraflores. Pero Es poder conversar con un Nicolás Maduro no dice que es un demócrata. Y él no es un demócrata, porque él que es un demócrata. Lo contrario a demócrata es dictador. ¿En qué usted fundamenta eso, Pablo, que dice? O sea, que ganaría la oposición, pero gobernaría el oficialismo, algo así. Hay que recordar que la elección es el 29 de julio y la toma de posesión sería en enero del año que viene. Uf, Estamos hablando de madre. 5 meses aproximadamente, donde pueden suceder muchísimas cosas en Venezuela. Mi Pero madre. también debemos comprender Bueno. que en cualquier proceso de transición, los militares también están presentes. Ay, Ellos oye. opinan, ellos están con el presidente Nicolás Bien. Maduro. Entonces, Gracias. sería muy En complicado. definitiva, Gracias a Pablo Quintero En por todo definitiva es lo una consultor. moriqueta de elecciones. En definitiva, es una burla y una moriqueta de la democracia. Entonces, ¿para qué carajo van a elecciones si hay que comenzar a negociar con el gobierno? Si no va a entregar, si los militares se van a... Pues dejen esa vaina y no hagan elecciones a los venezolanos. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 5 meses. Oh, meses. Y no diga que es un gracias a demócrata Pablo Maduro. Quintero. Le deseamos lo mejor al pueblo de Venezuela. Gracias, Pablo.
Transición. La transición es dramática, pero antes. Pero antes. Yo voy a mi gallo, hijo, pues mi gallo siempre. El proceso eleccionario en Venezuela en pantalla gigante. Momentito que yo espero cada día. La hora de picar. Pero con algo que sea bien dominicano. Como ese merengue. Como ese merengue que tiene el sabor del salami chips con platanitos. El salami indubeca con tostón.